Hola, mi nombre es Jessica Natalia Pulido Castaño, soy del grado 11.1 de la institución educativa Juan Rosa y hoy quiero hablarles de un físico llamado Hans Christian Ørsted. Hans Christian Ørsted nació el 14 de agosto de 1777 y falleció el 9 de marzo de 1851 a la edad de 73 años. Fue un físico y químico danés conocido por haber descubierto de una forma experimental la relación entre la electricidad y el magnetismo y la aislación del aluminio. Este principio se usa en ventiladores, lavadoras, taladros, etc. Bueno, aquí vamos a hacer el experimento de la relación entre el campo magnético y la electricidad. Para esto necesitamos una vasija con agua, una aguja magnetizada, o sea, para magnetizarla la pasamos por un imán y dentro de ella metemos un pedacito de icopor para que esta flote. Necesitamos alambre y una batería, pues yo la escogí de 9 voltios porque pues así se mira mejor el experimento. Y bueno, entonces ya magnetizada nuestra aguja la vamos a meter en el interior de la vasija con agua y vamos a ver la ubicación y vamos a conectar esto y tiene que moverse. Si alcanzamos a mirar, se movió poquito porque esto depende también de la cantidad de voltaje de la batería. Si yo uso una batería mayor, el movimiento o la desviación va a ser mayor, y si yo uso una batería menor, la desviación va a ser menor. Surge una pequeña desviación cada vez que tenemos el campo eléctrico más cerca. Esto acá hay una variable que es importante. Entre más cerca esté el conductor o el campo eléctrico, más fuerte va a ser la desviación, y entre más lejos, menos fuerte va a ser la desviación. Estas son inversamente proporcionales. ¿Por qué sucede esto y a qué se debe esto? El imán tiene un campo eléctrico, tiene dos secciones divididas, entonces van formando un círculo. Esto hace que esto se comporte como un imán, ya que crea alrededor de un campo electromagnético. De ahí fue que surgió esta rama de la física, gracias a Hans Christian Ørsted. Un dato importante pues para conocer en ese tiempo hacia qué o cómo era la forma del campo magnético de este, ubicaron el conductor de una manera vertical, digamos así. Ahorita les voy a mostrar una imagen en la que va a aparecer el conductor de manera vertical y se mete dentro de un cartón. Si hagamos la ilusión, el cartón está acá y ubicamos en distintas posiciones la brújula. Y donde marca el norte, o el más conocido, la flechita roja, vamos a hacer unas flechas y así vamos a saber cómo es la figura que se realiza por el campo eléctrico debido a la transmisión de energía a través de un conductor. Y bueno, esta es la explicación del experimento de Ørsted. Hola, mi nombre es Irley Castro y voy a presentarles un experimento de la segunda ley de la termodinámica. Para este experimento necesitamos un vaso con agua fría, un vaso con agua a temperatura ambiente y un vaso con agua caliente y 3 Alka-Seltzer. Entonces vamos a proceder a echar los Alka-Seltzer a los vasos. Como podemos notar, el vaso con agua con mayor entropía hace una reacción más violenta. En cambio, el vaso con agua fría hace una reacción menos violenta y el vaso con agua a temperatura ambiente hace una reacción intermedia. Aquí demostramos que el vaso con agua caliente tiene una mayor entropía y por lo tanto un mayor peso molecular. Ahora les voy a hablar sobre la segunda ley de la termodinámica.
empezaré diciéndoles que la temperatura en esta ley juega un papel muy importante, ya que si no hay temperatura, pues no va a poder existir un movimiento. Por lo tanto, todo permanecerá estático. Un ejemplo claro de la segunda ley de la termodinámica es una termoeléctrica. Todo empieza con la energía calórica, combustión de carbono o algunos otros elementos. El calor hace que se transforme el agua a vapor. Este vapor llega a presión a las turbinas y estas turbinas pasan a un generador de energía. El vapor utilizado pasa a un condensador y a una torre de enfriamiento. La torre de enfriamiento va a hacer que el vapor vuelva al estado líquido y esta se va a almacenar en un tanque de agua. Este tanque de agua se reutilizará otra vez en la caldera, por lo que sería un circuito cerrado, una termoeléctrica, ya que no existen energías externas que puedan afectar el funcionamiento o la pérdida de energía. Existen otros procesos como es el tratado de los residuos de combustión y los transformadores y las turbinas y el aumento de voltaje para poder sacar tendidos eléctricos. El segundo principio de la termodinámica no se limita exclusivamente en máquinas térmicas, sino que se ocupa en general de todos los procesos naturales que suceden de manera espontánea. Podemos decir que se ocupa de la evolución natural de los sistemas termodinámicos, es decir, de la dirección en que avanzan. Esta dirección se asocia a la distribución molecular interna de las moléculas. Para estudiar la espontaneidad de los procesos, el austríaco Ludwig Eduard Boltzmann introdujo una nueva magnitud denominada entropía. La entropía es una variable de estado, está asociada a la probabilidad de que un determinado estado ocurra en un sistema. Aquellos más probables tienen una mayor entropía. Buenos días, mi nombre es Camila Ochoa del grado 11.1, Institución Educativa Juan Rosso, con el docente William Bautista. En el siguiente video les vengo a explicar la tercera ley de la termodinámica más un experimento. Gracias. Fue desarrollada por el químico Walter Nernst durante los años 1906 y 1912, por lo que se refiere a menudo como el teorema de Nernst o postulado de Nernst. Esta ley decía lo siguiente: es imposible por cualquier procedimiento alcanzar la isotermia T igual a cero en un número finito de pasos. ¿Qué significa esto? Nunca vamos a poder llegar al cero absoluto, pero sí nos vamos a poder acercar varias veces, pero en sí nunca podremos llegar al cero absoluto. Esta ley establece que la entropía de un sistema en el cero absoluto es igual a una constante distinta. También nos dice que relaciona la temperatura con la entropía. Estas dos son directamente proporcionales, ya que a mayor temperatura, mayor entropía, que significa mayor movimiento de partículas, y a menor temperatura, menor movimiento de partículas, o sea, menor entropía. Esta ley, por último, nos cuenta que si se alcanzase el cero absoluto, no va a haber entropía, es decir, en el sistema, por lo tanto, la entropía va a ser igual a cero. Los materiales que vamos a utilizar para este experimento son un huevo cocinado, una mechera, un papelito para quemar y un recipiente, ya sea de plástico o de vidrio. En este momento yo utilizo uno de plástico, pero debemos tener en cuenta que su boquilla sea de menor tamaño que el huevo cocinado. Ahora vamos a realizar el paso a paso para comprobar la tercera ley de la termodinámica. Vamos a iniciar quemando papelitos y metiéndolos dentro de la botella. Al meter los papelitos dentro de la botella, estamos haciendo que el aire que está dentro de la botella se caliente, se comience a expandir y empiece a generar un movimiento constante entre las moléculas. Ahora vamos a introducir el huevo para impedir el flujo de aire entre la botella y la atmósfera, haciendo que el fuego se haya apagado y su temperatura empiece a disminuir, al igual que su presión. El movimiento de las partículas disminuya
haciendo que el huevo sea absorbido porque se mantiene en un volumen constante. Ahí podemos observar que lentamente el huevo está siendo absorbido por la botella. Se demora un poco, pero después de un tiempo el huevo es consumido por la botella, porque no puede llegar al cero absoluto. Se puede acercar, nos podemos acercar muchas veces al cero absoluto, pero nunca llega en sí al cero absoluto. Gracias. Así observamos cómo el huevo se está hundiendo.